Estamos reunidas porque vamos a ver los resultados del cuestionario que el Grupo de Puntos de Contacto de Sustracción Internacional de Menores se comprometió a llevar a cabo después de o durante la Asamblea Plenaria de Puntos de Contacto que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2019 y cuyo resultado ya está listo. Las participantes en este cuestionario han sido Graciela Tagle, magistrada de Argentina, Carmen Bernal, letrada de la Administración de Justicia de España, María Rosa Blanch, letrada también de la Administración de Justicia de España, y Emilia Cañadas, también letrada de la Administración de Justicia de España. Y por último tenemos a Antonia Josefina Grullón, que es magistrada en República Dominicana. Entonces, sin más dilación, voy a dar la palabra a María Rosa Blanch, que empieza con el estudio. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Y vamos a pasar a darles cuenta del resultado de las preguntas que fueron elaboradas entre todas a raíz del encargo que, como ha dicho Andrea, recibimos en el plenario. Por favor, la siguiente. Bueno, esto, como verán, son los países que participaron en la encuesta. Han participado 21 países. Y los dos que no han participado ha sido por razones de la pandemia, que no han podido conectar y que finalmente pues no han podido participar. Quedará para más adelante. Siguiente, por favor. Bien, la primera pregunta que se recogía en el formulario era si existe en su país un procedimiento previo, administrativo o similar a la solicitud de restitución del menor. Bueno, como pueden ver por las gráficas que les hemos reflejado, tratamos de que sea muy visual la respuesta, a pesar de que algunas no han sido sí o no, sino que han sido explicativas, y si desean más detalle, pues ya dispondrán del documento completo para que puedan acceder a él. Pero en principio, en una primera mirada, la respuesta que obtenemos es que más de la mitad de los países responden negativamente, es decir, que no hay un procedimiento administrativo anterior, y un poco menos de la mitad pues son el resto de países que responden afirmativamente. Color azul, afirmativo; color rojo, negativo. Siguiente. Siguiendo en la misma pregunta de si hay un proceso administrativo con anterioridad, la pregunta 2 plantea que si efectivamente lo hay, que se indique el nombre de la institución que se encarga de ello. Y de esa manera pues hemos recogido la respuesta de cada uno de los países que sí dijeron que existía este proceso. Así, Colombia tiene el Instituto Colombiano de Bienestar, Costa Rica el Patronato Nacional de la Infancia, Ecuador, la subsecretario de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Social y Económica, El Salvador, la Procuraduría General de la República, en Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, Honduras, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, en México, la Dirección General de Protección del Mexicano en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nicaragua, el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, que es la autoridad central, y en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La tercera pregunta sigue el mismo hilo y dice, en caso afirmativo, es decir, en caso afirmativo de que hubiera una reclamación previa, ¿está prevista la intervención del abogado del Estado o de otro representante en su país? Pues bien, pueden ver por el gráfico que para casi la mitad, un 45,5%, sí está prevista la intervención del abogado del Estado. Después hay algo más de un cuarto de los que han intervenido, 27,3%, que dicen que es otro representante del Estado quien interviene. Y después, a partes iguales, se distribuyen en los que en la fase administrativa ante la autoridad central consideran que no es obligatoria la intervención de abogado, otros que no la aplican y otros que el abogado de la institución pública antes referida, o sea, que en algún momento ellos lo han citado. Otra. La pregunta 4 nos pregunta cuál es el plazo. Pero claro, lo que se quería saber a efectos de dar mayor
garantía o seguridad cuando se plantea el procedimiento de la restitución de un menor es pues saber de antemano qué plazos y qué recursos son los que hay entre medio, ¿no? Pues en este caso, ¿cuál era el plazo que debe mediar entre la resolución del procedimiento administrativo, si es que existe, y el procedimiento posterior judicial? Y ahí hemos detallado uno a uno la respuesta que nos han dado. En tal caso, Argentina no hay plazo porque no tiene un procedimiento administrativo. Perdón, Andorra no tiene un plazo porque no hay procedimiento. Argentina dice que el plazo es de inmediato para pasar lo más rápidamente a la actuación judicial. Brasil dice que no hay. Costa Rica establece unas 6 semanas según marca la convención, pero puede tardar algo más. En Colombia hay un plazo máximo de 2 meses para los 2 procedimientos. Y también dice que pocas veces se cumple. Cuba no contesta, Chile no hay plazo, Ecuador tampoco, El Salvador no hay, a la mayor brevedad sin incumplir el plazo de las 6 semanas que exige el convenio, es lo que nos dice Salvador. En España no hay porque efectivamente no hay un procedimiento previo, Guatemala tampoco, Honduras con urgencia en el plazo máximo de 6 semanas, que es el plazo del convenio, Nicaragua 2 meses de promedio, México pues a la mayor celeridad sin que se vean vinculados con las 6 semanas que marca la convención, pero se debería de solventar cuanto antes. Panamá no hay, Paraguay no hay, Portugal no existe plazo, solo el de 1 año que marca la Convención de La Haya. En Puerto Rico no hay plazo tampoco, República Dominicana no existe plazo establecido, Uruguay no hay y Venezuela se le dice que 7 días. Muchas gracias. Carmen, por favor, el micrófono. Buenos días, soy Carmen Bernal, letrada de la Administración de Justicia de España. Respecto a la pregunta 5, ¿cuál es el plazo para interponer recurso contra la resolución que pone fin a la vía administrativa? Podemos ver que, empezando por el final, los países en que existen con plazo para interponer recursos son Ecuador, 5 días, Honduras, 3 días, Nicaragua, 30 días y Uruguay, 10 días. Otros países que no hay recurso, vemos que son Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela. He empezado por abajo porque lo más significativo para mí es ver aquí los plazos. Después lo vemos que no hay recurso y después vemos en rojo los que no existe resolución administrativa, que son Argentina y El Salvador. Y por último hay unos países que no han respondido, que son Andorra, Brasil, Chile, Cuba, España, Panamá, Paraguay, Portugal y Puerto Rico. Lo más orientativo para quienes consulten esta pregunta número 5 serían los plazos que vemos de los países que lo han respondido, que serían los de color morado. Pasamos a la pregunta número 6. En cuanto a la vía judicial, ¿qué tribunal o jurisdicción es competente? Esta pregunta número 6 no me corresponde a mí, lo siento, corresponde a otra de las compañeras que han colaborado en este cuestionario. Gracias. Micrófono, por favor. En cuanto a la pregunta número 6, ¿qué tribunal o jurisdicción es competente? Tenemos que la gráfica claramente indica que en el 90% de los países se atribuye la competencia al tribunal civil. Esto es Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Un solo estado atribuye la competencia a un tribunal penal, que es Honduras, y en el caso de Cuba no ha respondido. Vamos a la próxima gráfica. Pregunta número 7. ¿Está prevista la intervención del abogado del Estado u otro representante del Estado en caso de solicitud de restitución por la vía civil? Bueno, acá también tenemos que en la gráfica indica claramente que el 95% de los estados responden afirmativamente. En este caso, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el caso
de Cuba no contesta. Si hacemos una pequeña explicación, vamos a ver que la solicitud se asigna a un defensor público en el caso de Argentina, El Salvador, Uruguay y España, solo si se inicia a través de la autoridad central. Interviene la autoridad central que depende del Ministerio Público de la Niñez y Adolescencia en el caso de Paraguay. Interviene la autoridad central, que sería el Departamento del Estado Federal en el caso de Puerto Rico. La Corporación de Asistencia Judicial asume la representación en el caso de Chile. El agente del Ministerio Público, del Ministerio Público Fiscal, este es en el caso de Panamá y República Dominicana, la Fiscalía en el caso de Portugal y Brasil, y está previsto abogado, tan solo han contestado que sí, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Vamos a la pregunta número 8. En el procedimiento judicial para resolver la restitución, ¿es necesario asistir con abogado y u otro profesional? Bueno, en el 67% de los casos, está indicado con color azul, han respondido afirmativamente. Es decir, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Países que responden negativamente es el 28%, y son Costa Rica, Guatemala, México, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana. Y en el caso de Cuba, no contesta. Está previsto la asistencia, alguna forma de asistencia jurídica gratuita. Bueno, en el 81% de los países contestan afirmativamente, es decir, que está prevista una forma de asistencia jurídica gratuita. Esto sería Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Países que responden negativamente sería Costa Rica y Guatemala, sin perjuicio, que dice que sin perjuicio, que responde negativamente, dice que como es un procedimiento muy técnico, seguramente que siempre se acompaña de la representación de un abogado. Y países que no respondieron, Cuba y Portugal. Esto sería ya, corresponde la pregunta número 10, a la representante de la República Dominicana. ¿Lo tienes ahí? Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha? No sé. La pregunta número 10. En caso de que la parte esté representada por abogados, ¿se mantiene la intervención de la autoridad central? La mayoría de los países respondió que sí, que la autoridad central interviene en el proceso, y contestaron no España, Andorra, El Salvador, Ecuador, Colombia y Chile, y Cuba se mantuvo sin responder la pregunta. La pregunta 11. ¿Qué recurso cabe contra la resolución judicial que acuerda la restitución? ¿En qué plazo y ante qué órgano? La mayoría de los países respondió apelación ante un tribunal superior, y otro grupo respondió en menor grado, 4 países solamente, reposición y revisión, que es ante el mismo tribunal, y Cuba no respondió. Aquí el plazo, si me permiten, voy a poner el plazo que se trabajó entre los diferentes países que contestaron, era entre 3 a 30 días, y la mayoría de los países no pusieron plazo. Pregunta 12. ¿Qué recurso cabe contra la resolución judicial que deniega la restitución? ¿En qué plazo y ante qué órgano? Es prácticamente igual que la pregunta anterior. El hecho de que una resolución niegue o acoja la restitución es irrelevante. Aquí se permite también apelación en la mayoría de los países ante un tribunal superior, y reposición y revisión ante el mismo tribunal. Uruguay, Honduras, México y Colombia
utiliza la reposición y la revisión, que es ante el mismo tribunal. Los plazos aquí que se manejaron fueron 3, 15 y 30 días, pero la mayoría no respondió plazo. La pregunta número 13, aquí es: ¿puede ser impugnada la decisión de la Corte? ¿Ante qué órgano judicial es conocida? Y si existe un plazo para la decisión de impugnación. Aquí hay una variedad de recursos. La mayoría son extraordinarios. El amparo es extraordinario y México, Guatemala, El Salvador, Honduras y España. El recurso de inconstitucionalidad disponible en Uruguay, Costa Rica, Andorra y Paraguay. La revisión por nulidad, Uruguay, Andorra y México. Y la casación está disponible, que es un recurso extraordinario también, para Panamá, Brasil, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina y República Dominicana. La casación es ante la Suprema Corte, la inconstitucionalidad en las Cortes Constitucionales, donde está disponible, y el amparo también. Aquí no se puso plazo, nadie contestó plazo. Y por último, es utilizada la mediación en estos procesos de restitución. En caso de ser afirmativa, ¿con qué resultados? Aquí está prácticamente 50-50. Se utiliza la mediación en El Salvador, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, España, Nicaragua, Argentina, República Dominicana, Colombia y Venezuela. Y no utilizan la mediación en Portugal, Chile, México, Brasil, Guatemala, Paraguay, Andorra y Costa Rica. La mayoría no respondió los resultados, y en algunos casos se verificó que algunos países tenían confusión entre conciliación y retorno voluntario. ¿Qué se da en la fase administrativa? Ahí concluyo. Emilia Cañadas, letrado de la Administración de Justicia de España. En la pregunta número 15 entramos en otro tipo de materia que hace referencia al personal que influye o que de alguna manera participa en estos procedimientos. En este caso, la pregunta hace referencia a los equipos técnicos y se planteaba la cuestión acerca si estos equipos técnicos estaban constituidos por personal especializado o no en la materia. La mayoría de los países contestan que afirmativamente, es decir, 15 países responden que esos equipos técnicos están constituidos por personal especializado. 4 países, sin embargo, contestan que no, mientras que 2 países en concreto no respondieron a esta pregunta. Siguiente, por favor. Con respecto a la pregunta 16, también se hace referencia al tipo de especialización de los operadores que intervienen en este proceso de restitución o no, o de sustracción. En este caso, los defensores tienen la consideración o no o los asesores de personal especializado. Pues ocurre un poco parecido al procedimiento, a la pregunta anterior. Los países que responden afirmativamente son 14 países, 5 responden negativamente y otros 2 países no contestan. Por lo que respecta a la pregunta número 17, se planteaba la cuestión acerca de si se utilizaban entre los estados, entre los países miembros, las comunicaciones judiciales directas, según se recomendaba en el punto 17, acordado en la reunión del acta plenaria de la 8ª reunión plenaria de Iberred. A esta pregunta se contesta afirmativamente 16 países, es decir, 16 países manifiestan que utilizan las comunicaciones judiciales directas, 3 países responden que no y 2 países no responden. Por último, pasamos a la pregunta acerca de si existe programas de capacitación presencial o a distancia para todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso. Y en este caso también las respuestas son variadas. 13 países responden afirmativamente,
5 países negativamente y otros 3 dicen que aunque participan o existen programas de capacitación, depende de la duración, algunos carecen de información sobre esta materia y algunos responden que parcialmente. Esta sería mi parte de respuestas. Gracias. Bien, pues respecto a las preguntas números 19 y 20, las dos están íntimamente ligadas porque se refieren a las estadísticas. Estadísticas con respecto al tema de sustracción de menores. La pregunta número 19, vemos la pregunta en positivo y en negativo en cuanto a si se llevan estadísticas en el país o no se llevan estadísticas. Vemos que solamente no lleva estadística un 20% de los países que han contestado, que son Brasil, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico. Por el contrario, un 80% de los países que han respondido al cuestionario responde que sí que llevan estadísticas. Estos países son Andorra, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Vemos, pues, que la gran mayoría de los países sí llevan estadísticas, pero las estadísticas sabemos que solamente llevarlas pues es una cuestión, pero ver si se analizan o no las mismas y con qué fin, vemos aquí que respecto a los 16 países que llevan estadística, los que las analizan para implementar reformas o cambios son 11. Y sin embargo, de esos 16 hay 4 que no los analizan, que son, bueno, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Puerto Rico. No contesta a este apartado México, Cuba, Guatemala y Brasil. Por último, queda la pregunta número 21. Graciela. En cuanto a la pregunta número 21, ¿pueden implementarse medidas de regreso seguro alegado el artículo 13.1b en el estado de residencia habitual? Bueno, países que responden afirmativamente en el 86% de los casos, y son Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Países que responden otros es Brasil. Y países que no respondieron es Cuba y México. Entonces tenemos que el 86% responde afirmativamente, Brasil es el único país que responde otros, y países que no respondieron, Cuba y México. Bueno, sería este el cuestionario, las respuestas que se tienen al día de hoy. Vemos que faltan algunos países de contestarlo y algunos que tal vez sería interesante que repasaran si sería oportuno completar aquellas preguntas que tal vez no se dieron respuesta. Y bueno, que quiero en representación de la Secretaría de Iberred agradecerle a las 5 este trabajo, porque sabemos todo el trabajo que tienen en las oficinas y más ahora con la pandemia que se complica todo esto. Agradecerle a Graciela, a Carmen, a María Rosa, a Emilia y a Antonia Josefina por este trabajo y que sirva de un insumo más para la convocatoria que vayamos a hacer en materia civil y sobre todo en sustracción internacional de menores. Muchísimas gracias.